Saludamos muy afectuosamente a las y los investigadores en ciencias sociales de América Central, así como a los centros miembros de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que recientemente premió a dos importantes miembros de la comunidad de investigación en nuestra región con el Premio Latinoamericano y Caribeño en Ciencias Sociales. Estamos con ustedes hoy en representación de los centros miembros de CLACSO de Guatemala, Úrsula Roldán, directora del Instituto de Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Andívar, y Clara Arenas, directora ejecutiva de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo, para conversar con Montserrat Zagot, catedrática de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de esta misma universidad. Los centros miembros de CLACSO en Guatemala desean contribuir al crecimiento de las ciencias sociales centroamericanas a través de la difusión del trabajo de toda la vida de dos importantes figuras centroamericanas, el guatemalteco Ricardo Falla y la costarricense Montserrat Zagot, recientemente premiados por CLACSO, como dijimos. Aunque de perspectivas diferentes, tanto Falla como Zagot han desarrollado trabajos de investigación pioneros en Centroamérica y han contribuido con los mismos y sus decisiones personales a los movimientos sociales de su época. El apoyo a la resistencia o a las resistencias los une y los convierte en referentes indispensables cuando se piensa en Centroamérica. Un breve repaso de las publicaciones de Montserrat entre los años 2019 y 2022 nos permite ver con claridad en dónde centra su atención, hacia dónde dirige sus esfuerzos académicos. Por ejemplo, el tema de la necropolítica y el biopoder en el ámbito de la pandemia. Ella habla de muerte, control social y bienestar. También habla de la genderización de la necropolítica, de las desigualdades y femicidios en Centroamérica. También Montserrat ha hablado de la violencia contra las mujeres y las contribuciones que se dan desde América Latina para entender este fenómeno. También de la muerte, el control social y las posibilidades de bienestar en tiempos de COVID-19. Habla también de política sexual en Centroamérica y de la construcción del conocimiento feminista en Centroamérica, ligándolo a la militancia y también a la academia. De manera que con esto muy breve, tengo que decir, repaso, podemos darnos una idea inicial de lo que representa Montserrat Zagot en las ciencias sociales centroamericanas y de América Latina. Muy bien, es un gran gusto tenerte con nosotros, Montserrat. Entonces, para continuar esta entrevista, vamos a invitarles a ver el siguiente video, que es muy breve y recoge las palabras de Montserrat Zagot al momento de recibir el Premio Latinoamericano y Caribeño en Ciencias Sociales. Veámoslo, por favor. Y tenemos más premiados esta noche. Es una premiada. Quiero que esté con nosotros Montserrat Zagot. Y va a entregar este premio a Ana Silvia Monzón. Y Karina Batiani. Muy buenas noches a todas y todos. En primer lugar, muchísimas gracias a CLACSO por este honor tan inmerecido que me hace. En segundo lugar, quiero decirles que recibo este premio muy humildemente. No me he quitado la máscara porque quiero hacerlo como un homenaje a todas las personas que han muerto en la pandemia, muchas veces solas, sin medicamentos, abandonadas en los hospitales.
como resultado del abandono de los gobiernos neoliberales de los sistemas de salud. En segundo lugar, quiero dedicar este premio a mi madre, que falleció recientemente, y con ella a todas las ancestras. Quiero también hacer un reconocimiento a todas las luchadoras históricas de América Latina que han permitido que estemos aquí paradas hoy sobre hombros de gigantes. En particular, quisiera dedicar este premio a la comandante sandinista Dora María Telles, que tiene 1 año de estar encarcelada. Quisiera entonces también reconocer, además de reconocer a las ancestras y a las luchadoras anteriores, a las nuevas generaciones de feministas que son las que nos dan la esperanza, que son las que nos permiten ver el camino hacia adelante. Y yo les digo a todas estas compañeras que nadie las calle, compañeras, adelante. Un gusto y un honor tenerla entre nosotras, Montserrat, no solo por ser una cientista social de nuestra región, sino por ser una mujer, y una mujer que ha trabajado temas que nos interesan especialmente a nosotros. Y quiero iniciar con esto que usted comenzó en su video, y que como ya lo escuchábamos de Clara, usted ha escrito sobre el tema. Usted comenzó este reconocimiento dando un homenaje a los muertos en la pandemia debido al abandono del Estado y sin duda alguna a la política neoliberal, a un sistema de salud que ya no nos es funcional, que ya no nos está sirviendo a la población en general. ¿Qué nos puede decir ustedes? ¿Qué nos puede ampliar sobre la necropolítica? Un asunto que usted ha tocado en varios de sus artículos y que creo que nos sirve como marco interpretativo para para esto que nos ha sucedido durante la pandemia y que no lo hemos resuelto todavía. ¿Qué nos dice usted? Sí, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad para compartir con ustedes algunas de mis reflexiones sobre estos temas. Yo creo que es importante, en primer lugar, decir que la pandemia fue y ha sido una especie de revelador de verdades sobre prácticamente todos los países del mundo, pero particularmente sobre los centroamericanos. Em, la pandemia reveló la desigualdad que ya existía, no es que no lo supiéramos, pero la dejó completamente al descubierto. Reveló también, por ejemplo, el abandono de los sistemas de salud públicos, la falta de inversión social, la forma en que los gobiernos, sobre todo los neoliberales, habían desistido de invertir en salud pública, invertir en los hospitales, invertir en medicinas, sobre todo para las poblaciones más vulnerabilizadas e históricamente excluidas. La pandemia lo dejó al descubierto también las grandes desigualdades territoriales, las grandes desigualdades de clase y además profundizó todos estos problemas. Donde había injusticia y desigualdad, la profundizó. Donde habían formas de violencia en particular contra las mujeres, las incrementó. Yo he argumentado que en América Latina vivimos un proceso letal de grandes proporciones, al que yo le he llamado necropolítica, utilizando el término desarrollado por el filósofo de origen africano Achille Mbembe. Esta necropolítica la hemos visto con muy diferentes manifestaciones en la región. La vimos en un determinado momento con los gobiernos autoritarios y represivos cuando desarrollaron y hicieron masacres en diferentes países. La hemos visto también con las personas que se mueren de hambre en la región como resultado también de estas políticas injustas. La hemos visto en la forma en que se ha atendido o no se ha atendido más bien la violencia contra las mujeres, que básicamente entonces se convierte en una forma de castigo letal para las mujeres. Lo hemos visto también en los cuerpos
asesinados de la juventud, que al no tener ninguna otra opción en un sistema totalmente injusto se ve atrapada en las redes del narcotráfico o en las redes delictivas. Y yo he dicho que la pandemia en realidad es el último dispositivo visible de la necropolítica. Entonces uno puede unir las muertes de la pandemia de alguna forma con las muertes anteriores, con los cuerpos desechados que hay en toda la región centroamericana. Son parte de una larga historia de dispositivos de necropoder que terminan generando muerte, destrucción, y lo pudimos ver, por ejemplo, con las personas afectadas por la pandemia cuando no había hospitales disponibles, lo pudimos ver con muertos en las calles, muertos en las casas porque no había atención en salud, porque no había medicamentos. Lo hemos podido ver con la distribución desigual de las vacunas. Justamente estuve leyendo hace unos días que Guatemala es uno de los países con más rezago en poner vacunas a las personas. Entonces, en ese sentido, digamos, la pandemia nos mostró un mecanismo más de la necropolítica que se une de forma muy cercana con todas las muertes anteriores, con todas las injusticias anteriores, y solamente lo que hizo fue prolongar esta política letal que hemos vivido en nuestra región ya por décadas. Yes. Claro. Muy bien, muchas gracias. Montserrat, yo quedo muy impresionada de tu intervención en este video que vimos y de tu reciente última intervención aquí en esta conversación, porque hablas con una pasión y un conocimiento que realmente nos convence y nos invita a seguir pensando en estos temas y tal vez también actuando. De eso quizá hablamos más adelante. A mí me ha llamado mucho la atención esto que tú dices, la pandemia es el último dispositivo visible de la necropolítica y cómo tú lo vinculas con las muertes anteriores y lo que viene sucediendo en el sistema neoliberal, que en el caso de Guatemala, en ese sentido muy diferente, digo yo, a Costa Rica, también se vincula con todo el tema del genocidio, ¿verdad? Y todo lo que sucedió durante el conflicto armado interno. Así que muchísimas gracias por esto que tú nos compartes ahora. Yo quería pasar a otro elemento del video que también es muy motivador, y es la parte donde tú mencionas a tu mamá, que entendemos por lo que dices que había para entonces fallecido recientemente, y mencionas a tus ancestras o a las ancestras. Yo pienso, y es sobre lo que quisiera que conversáramos un momento, ¿cómo es tu vida familiar y cómo se forma esta Montserrat Zagot que hoy estamos conociendo y que hoy estamos con tanto gusto presentando a aquellos investigadores e investigadoras centroamericanas que no la conozcan, y para los que sí la conocen, pues reiterando lo que es Montserrat? Pero ¿cómo llegas a ser tú esta Montserrat que hoy conocemos? Sí, muchísimas gracias, Clara, además por la oportunidad de expresar esto, un poco de mi historia familiar. Yo vengo de una familia en la que las mujeres, en diferentes generaciones, fueron víctimas de la violencia contra las mujeres. Mi abuela fue víctima literalmente de la tortura por parte de su papá. Mi abuela quedó embarazada siendo una mujer soltera en un pueblo rural de Costa Rica en la década de los años 30. Eso era un pecado, ¿verdad? Mortal en esa época, en esa comunidad. Mi bisabuelo, para castigarla y porque él pensaba que había deshonrado a la familia y particularmente a él como el macho, ¿verdad? Presente, la encerró en un cuarto prácticamente durante todo el embarazo. Así es que mi mamá nació viendo a su propia madre como prisionera. Mi abuela logró salir de ese cuarto hasta 2 o 3 años después de que mi mamá había nacido. Así es que mi mamá, insisto, ¿verdad? Creció con una madre encerrada en un cuarto que no podía ver la luz del día justamente por la vergüenza. Mi abuela contaba que a ella se le ponían en carne viva los párpados y la cara de tanto llorar, y absolutamente nadie la auxilió, absolutamente nadie
la rescató hasta años después que su propia hermana fue la que la rescató, digamos, de esa tortura que ella había vivido. Entonces, digamos, eso marcó completamente a mi madre, ¿verdad? Es decir, ver a su propia madre en esa condición fue terrible. Luego, mi madre también, ella fue víctima de la violencia siendo niña por parte de mi bisabuelo y lamentablemente, como son las cadenas terribles que repiten estos comportamientos, luego también mi madre fue víctima de la violencia en su propio matrimonio. Entonces, cuando yo era niña y crecía y veía el sufrimiento de las mujeres de mi familia, yo siempre pensé que eso era una situación absolutamente injusta, que no podía ser que mi abuela, que era esa mujer tan cariñosa con nosotros, hubiera tenido que pasar semejante tortura simplemente por haber confiado en un hombre que no le respondió. Em, yo empecé desde la niñez a cuestionar esos roles tradicionales de género, empecé desde la niñez a plantear la injusticia que era que las mujeres tenían que verse frente a esto y que además no había ayuda para ellas, estaban atrapadas en estas situaciones de violencia y era poco, digamos, lo que la comunidad, un poco su familia, las mujeres de la familia eran las únicas que respondían. Cuando ya me desarrollé, digamos, y llegué a la adolescencia, me involucré en una serie de movimientos estudiantiles radicales, ¿verdad? Que planteábamos y demandábamos en ese momento una sociedad más justa, más igualitaria, etcétera. Y ya estando en la universidad me involucré con uno de los primeros grupos feministas que existió en Costa Rica. En ese momento se llamaba CEFEMINA, el Centro Feminista de Información y Acción. Y CEFEMINA fue el primer grupo en Costa Rica que empezó a hablar directamente de violencia contra las mujeres, que empezó a hablar de la necesidad de crear legislación, que empezó a hablar de la necesidad de buscar apoyos institucionales, estatales, para que las mujeres no tuvieran que vivir con esta clase de cargas y esta clase de sufrimiento. Empezamos a trabajar incluso la temática de los asesinatos de mujeres. Era un tema totalmente novedoso en ese momento. En Costa Rica no se hablaba. Y justamente eso centró mi interés, digamos, en una cierta rama de la investigación. Y yo por eso le agradezco a las ancestras, porque ese es el resultado de mi experiencia personal, de mi experiencia familiar y de cómo yo viví la injusticia, cómo la vi reflejada en las mujeres de mi familia y decidí entonces que había que empezar a hablar de eso, que había que investigarlo, que había que mostrarlo, porque no podía ser que más mujeres tuvieran que pasar esos encierros y esas formas de tortura. Muchísimas gracias, Montserrat. A mí me impresiona muchísimo. Te agradezco mucho tu apertura para hablar de esto. Me imagino que ya tú lo has procesado, pero a nosotros que lo vimos por primera vez, de veras nos impacta tu historia, de verdad. Y entendemos entonces también cómo es que tú te conviertes en una feminista tan activa y tan apasionada sobre el tema, ¿verdad? Y en una investigadora que aporta también desde esta perspectiva de la investigación. Así que yo te agradezco muchísimo tu apertura en este asunto y entonces miramos un siguiente tema, Úrsula. Sí, bueno, yo también digo lo que está diciendo Clara, ¿verdad? Es admirable tu historia familiar. Sin duda alguna, a las activistas y que somos académicas, sí nos marca parte de nuestra historia, parte de lo que hemos vivido, sea personal, familiar o incluso también en muchas ocasiones en la posición que tenemos en la sociedad. Y entonces, por eso no nos va a extrañar lo que tú dices en el video, ¿verdad? Tú fuiste una de las pocas, y te lo agradecemos de verdad como centroamericana, que mencionó el caso de la violencia que está existiendo en Centroamérica. Tú rendiste un homenaje a Dora María Telles, la exministra de Salud nicaragüense y comandante sandinista, hoy prisionera. Esto, digo, no es fácil porque sin duda alguna, pues toca algunos intereses que todavía no están del lado de la verdad en función de lo que está sucediendo en Nicaragua y de que pues no podemos callar, ¿verdad? Ante tanta violencia, ante violación de derechos humanos. Entonces, si pudieras conversar sobre esto y hacer una relación precisamente
con la reflexión que tenemos que hacer quienes nos estamos desenvolviendo en la academia, pero que en determinados momentos de la vida o de momentos muy, muy críticos del país, tenemos que tener también un activismo, una acción política para no quedarnos callados y para precisamente también estar de lado y con los movimientos sociales. Quisiera referencia a este artículo de construcción de conocimiento feminista en Centroamérica, diálogo, rupturas y continuidades entre la militancia y la academia. Creo que eso nos dejaría una enseñanza muy importante. Sí, muchísimas gracias. Cuando yo recién me sumaba, digamos, a los movimientos radicalizados estudiantiles en Centroamérica, en la década del 70, miramos en aquel momento con una gran ilusión y esperanza la revolución sandinista. Fue un momento en el que realmente nosotras sentíamos que había la posibilidad de cambiar nuestras vidas, de cambiar la realidad centroamericana, la larga historia de violencia, de abuso, de desposesión. Una figura a la que admirábamos mucho era justamente a Dora María Telles. Yo recuerdo cuando Dora María vino a Costa Rica a alguna actividad internacional y realmente nos peleábamos por poder ingresar a ese gimnasio donde ella iba a hablar, ¿verdad? Es decir, para ver a la comandante sandinista, la comandante 2, y era una figura, digamos, muy, muy importante para las mujeres que participábamos del movimiento estudiantil y de los movimientos sociales en ese momento. Luego yo le he seguido la trayectoria a Dora María como activista política, pero incluso también como intelectual, como historiadora, y realmente mi admiración por ella creció muchísimo. Ella fue una persona que cuando empezó a ver los primeros visos autoritarios de algunos de los dirigentes sandinistas rompió esa relación y se convirtió en una crítica siendo muy consecuente, digamos, con el proyecto político en el que ella realmente creía. Se convirtió en una dirigente muy importante del nuevo movimiento, digamos, sandinista. Y realmente es no solo una situación absolutamente injusta, sino que es dramática la forma en la que el gobierno nicaragüense ha tratado a una excomandante, a una heroína, a una persona que ha dado absolutamente toda su vida por el movimiento revolucionario, que ha sido consecuente, que ha sido ética, ¿verdad? Y que ha tenido un aporte fundamental. Yo mencioné a Dora María Telles como un ejemplo claro de lo que está ocurriendo, pero de alguna forma yo también hacía referencia a los cientos de otras personas que están como prisioneras políticas en las cárceles de Nicaragua, con juicios que en realidad no tienen absolutamente ninguna legalidad reconocida, donde se les impide ver a sus familias, donde se les impide incluso recibir atención médica adecuada. Entonces, yo también estaba haciendo referencia de alguna forma a mi historia personal y a la admiración que yo le tenía a muchas de estas figuras que ahora están encarceladas y que yo creo que no pueden pasar al olvido. Es decir, a nadie se le puede olvidar que están en las cárceles, a nadie se le puede olvidar que están incluso en confinamiento solitario, es que ni siquiera es una cárcel. Es decir, es una forma extrema de tortura y cualquier documento internacional, cualquier persona que conozca un poco, digamos, de elementos básicos de tratamiento a los prisioneros, a las prisioneras, sabe que el confinamiento solitario es una forma de tortura. Entonces, digamos, yo recogía de alguna forma esa historia que, insisto, también para mí personalmente fue muy importante. En el documento ese que vos mencionabas ahora, justamente estableciendo estas relaciones, ¿verdad? Yo trato de hacer una recopilación de cómo el movimiento feminista fue un movimiento fundamental después de que terminaron las dictaduras, cuando se firmaron los acuerdos de paz, y para plantear que realmente no podemos entender los procesos de democratización inconclusos, incompletos, digamos que vivimos en Centroamérica, pero que no podemos entenderlos sin los movimientos feministas. Los movimientos feministas fueron un actor fundamental
en la construcción de la nueva institucionalidad democrática, la forma en que el movimiento feminista luchó por la aprobación de nuevas leyes, nuevas instituciones, políticas públicas, de alguna forma empezó a darle forma, digamos, a los contornos de esas nuevas sociedades que se construían después de la firma de los acuerdos de paz y del fin de la guerra. Y el movimiento feminista los aportes los ha dado desde una serie de dimensiones diferentes, desde la academia, por supuesto, con las investigaciones, pero también desde el movimiento y desde el activismo dirigido sobre todo de demandas hacia el Estado. Hemos tenido una relación muy sinérgica entre academia y movimientos feministas. De hecho, yo considero que por lo menos nosotros desde la academia, desde un centro de investigación como el que tenemos en la Universidad de Costa Rica, en realidad formamos parte del movimiento, es decir, somos como, por decirlo, el ala académica de un movimiento que tiene diferentes manifestaciones. Entonces, lo que yo trato de construir en ese artículo es un poco acotado, ¿verdad? Esta historia, tomando en consideración los diferentes ritmos en los que se dio el proceso en los diferentes países, como algunos países pues tuvieron condiciones un poco más auspiciosas para el surgimiento, digamos, de los movimientos, otros no tanto, pero yo creo que sí hay un hilo conductor entre todas estas acciones y es importante que eso no pase al olvido. Igual que es importante que no pase al olvido, digamos, las personas que nos inspiraron, la gente que construyó el camino. Y por eso, digamos, yo establezco esas continuidades entre los movimientos, las rupturas que también ha habido, porque, por ejemplo, ha habido periodos tremendos para el movimiento feminista, lo estamos viendo, insisto, en Nicaragua, cuando se cerraron algunas de las ONGs y organizaciones que más habían contribuido a la construcción del movimiento desde Nicaragua. En el periodo del golpe de Estado de Honduras también fue un periodo dramático para las compañeras hondureñas. Y así hemos visto, digamos, con diferentes ritmos y con diferentes potencialidades, pero hay, digamos, la necesidad de reconstruir esa historia y no dejar olvidados los aportes. Eso fue un poco lo que yo intenté hacer en ese artículo. Muchas gracias, Montserrat. Yo creo que son reflexiones muy oportunas para el momento que vive Centroamérica. No olvidar la historia, no también hacer reflexiones sobre las rupturas que son, quiero decir, parte de los ciclos que tienen que vivir los movimientos sociales, pero lo más importante que tú nos has aportado en esta reflexión es que efectivamente se trata de reconocerlas y se trata de reflexionarlas para poderlas superar y seguir en la continuidad de las luchas sociales que finalmente tienen estos movimientos. Así de que muy oportunas estas reflexiones y también gracias por esa solidaridad con Nicaragua y por todos los y las presas políticas de aquel país en este momento. Sí, muchas gracias, Montserrat. Yo me quedo también con esta imagen que a mí me parece muy impactante del ala académica del movimiento, porque permite en pocas palabras captar de qué se trata esto, ¿verdad? No sé, en Costa Rica, en Guatemala ha habido a veces una gran discusión vieja, pero que no se termina de superar sobre si la academia puede o debe involucrarse en el movimiento social. Y bueno, desde Avanzo siempre me he mantenido que sí, ¿verdad? Pero no teníamos esta imagen tan linda que tú nos ofreces del ala académica del movimiento, ¿verdad? Porque eso permite decir rápidamente lo que uno quiere decir cuando dice sigo haciendo investigación, no pierdo el rigor de la investigación, puedo aportar a la teoría también, pero puedo estar en el movimiento social en uno de sus lados, en una de sus partes, ¿no? Entonces, me parece muy, muy buena esta reflexión y te la agradezco mucho. No, con mucho gusto. Tenemos una también, digamos, yo le he dado el nombre del ala académica, pero recordemos también que tenemos grandes inspiradores en otros autores ya más viejos, ¿verdad? Cuando Gramsci hablaba también de los intelectuales orgánicos, ¿verdad? Y de las intelectuales orgánicas, de alguna forma, yo creo que la idea, digamos, viene como desde allí, ¿verdad? Es decir, que de no separarnos de los movimientos sociales, de no separarnos, digamos, que el pensamiento crítico al fin y al cabo es justamente esa relación con la que podemos establecer entre la producción académica y la parte del movimiento, y ahí, digamos, consiste
parte de nuestro aporte. Yo por eso hablo que nosotros somos académicas activistas y algunas incluso son activistas académicas. Sí, 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 sí. Es ese balance, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias por eso. Yo quería ahora referirme un poco a tu mirada centroamericana, que está presente en varios de tus artículos y que además ha estado presente en esta conversación. Yo me atrevo a decir que tú eres de las pocas investigadoras centroamericanas que tiene esa búsqueda por una mirada centroamericana, por poner en el contexto centroamericano lo que estás estudiando, ¿verdad? A muchos nos cuesta salir del problema de nuestro país, que siempre decimos es que Guatemala es muy complejo, ¿verdad? Entonces no me puedo ir a otro lado, pero en el caso tuyo debemos transitar por Centroamérica, ¿verdad? Hoy has mencionado Guatemala, a Honduras, a Nicaragua y a Costa Rica rápidamente, solo para decirlo así. Entonces, yo quería un poco pedirte esa mirada centroamericana, a ver qué tú nos podrías decir y tal vez también tocar un poco la perspectiva de América Latina, porque también tú en este video que vimos haces referencia a las luchadoras históricas de América Latina. Entonces, un poco tu mirada de Centroamérica y tu mirada de América Latina, si nos haces el favor. Para mí, compañeras, es muy importante rescatar esa mirada centroamericana e incluso cuando yo planteo la construcción, digamos, de las ciencias sociales, muchas veces Centroamérica queda rezagada y olvidada. Es como que si existiera una especie de velo, ¿verdad? Que cubre, digamos, la región y la gente habla de Centroamérica, perdón, de América Latina y habla de México y luego empieza de Colombia hacia abajo y luego algunas veces menciona el Caribe, pero es como si Centroamérica estuviera cubierta, ¿verdad? Por una especie de manto o de velo. Y realmente a mí me parece no solamente muy injusto, sino que es perder una oportunidad también de rescatar todas las tradiciones de construcción del pensamiento que hay en nuestra región y todas las tradiciones también de establecer, insisto, esas relaciones entre movimientos sociales, academia y producción científica. A ver, yo creo que hay diferencias importantes en todos los países. Yo no lo homogenizo, ¿verdad? Para nada. Estaría siendo una mala cientista social si lo homogenizo. Cada uno de los países tiene, digamos, su propia tradición y sus propias particularidades, pero yo creo que sí hay elementos comunes, ¿verdad? Que nos unen. Nos unió, ¿verdad? Por ejemplo, un periodo de gran violencia, de violencia devastadora. Costa Rica un poco quedó al margen, pero el resto de los países sí lo vivieron. Nos unió también, digamos, una entrada prácticamente simultánea a un proceso de neoliberalización. Nos une una marca que yo considero que es terrible, que fue a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. La firma de ese tratado en términos de nuestras relaciones internacionales con Estados Unidos nos unificó bastante y ese tratado de libre comercio de hecho hizo que se modificaran las legislaciones nacionales en todos los países, hizo que tuviéramos que adaptar nuestras normas a ese tratado. Y yo creo que quedamos unidos de una forma muy dramática y muy dependientes entonces, digamos, de esas relaciones internacionales con los Estados Unidos. Mucho de lo que se había avanzado en Centroamérica antes, ¿verdad? En tratar de crear, por ejemplo, mercados internos, en tratar de reforzar la producción nacional interna, cosa que vimos en los años 60 con el mercado centroamericano, ¿verdad? El mercado común centroamericano. Las, eh, las demandas, digamos, de independencia no solamente, digamos, política, sino incluso intelectual de los Estados Unidos, mucho con la firma del Tratado de Libre Comercio, digamos, se selló y nos creó ese lazo, digo yo, ¿verdad? Muy dramático con eso. Justamente, ¿verdad? Ese incremento y esa profundización de las relaciones con el neoliberalismo es lo que nos une también con otros asuntos dramáticos, ¿verdad? Por ejemplo, el incremento de todas las formas de violencia, el narcotráfico, la trata de personas, la migración irregular
a un costo altísimo de sufrimiento y de muerte para una gran cantidad de personas de nuestra región. Nos une, digamos, también esa dependencia de las cadenas de producción internacionales, que lo vimos muy de cerca en la pandemia. Es decir, cuando hubo un problema cuando se interrumpieron, ¿verdad?, las cadenas internacionales de producción, nuestros países se vieron afectadísimos, todos sufrimos desabastecimiento de una serie de cosas, incluyendo los medicamentos. Si hubiéramos tenido industrias nacionales, ¿verdad?, de producción de medicamentos, si hubiéramos tenido industrias nacionales de producción de alimentos, no se hubiera vivido de forma tan dramática esa ruptura. Entonces, yo creo, digamos, que en la diversidad que existe y en las historias diferenciadas, hay una serie de elementos conforme avanzamos, digamos, en el siglo XXI, que nos empiezan a unir. Y yo pienso que lo que nos une realmente son elementos dramáticos, potencialmente destructivos, y que no hemos logrado encontrar, y ahí es donde yo creo que tenemos que insistir en unificarnos, pero en términos de un proyecto común liberador, ¿verdad? Es decir, un proyecto común emancipador que nos permita de alguna forma, aunque sea de a poco, ir rompiendo, digamos, esas cadenas que sean cadenas destructivas que se han profundizado. Y como yo soy pesimista la mayor parte del tiempo, pero trato de no serlo, ¿verdad? Porque si no es dramático. Yo siempre digo, los procesos de cambio social empiezan en el aquí y en el ahora, es decir, hay que dar siempre ese primer paso. Y entonces yo opino que como centroamericanos y centroamericanas deberíamos por lo menos empezar a juntarnos, a unir voluntades, a unir pensamiento para ver cómo empezamos a crear un sentido de unidad que nos saque, digamos, de esas cadenas tan destructivas. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, esperamos que esta conversación de hoy sea un mini pasito en esa dirección, Montserrat, porque tú nos estás inspirando muchísimo en este sentido. Bueno, mira, yo tenía un último asunto que te quería preguntar y que tiene que ver con, ya en el plano de las recomendaciones, si no te gusta la palabra, buscamos otra, pero en el sentido de, digamos, ¿qué temas? Como investigadora, tú, pensando en jóvenes investigadores recién graduados, recién iniciándose como investigadores e investigadoras, ¿por dónde les orientarías tú que fueran o qué tipo de búsqueda deberían hacer? Tú que eres también maestra y ya estás en contacto con esos jóvenes, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones en ese sentido? Sí, mira, yo creo que no podemos quitar el dedo, digamos, en Centroamérica de todas las violencias. Nosotros somos uno de los territorios más violentos del mundo fuera de una guerra, fuera de zonas de guerra abierta, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que entender en cada uno de los países cómo se construyen esas violencias y también tratar de buscar las claves de cómo desmontarlas, de cómo desmantelarlas. Yo creo que ese es un tema fundamental para todos los países de la región, porque incluso Costa Rica ya está aumentando sus tasas de homicidio, está aumentando, digamos, todo lo que tiene que ver con los negocios ilícitos, ¿verdad? El narcotráfico, la trata de personas, todo eso acarrea, digamos, violencias de diferente naturaleza. Otra cosa sobre la que no hemos avanzado mucho, que yo creo que es importante y de alguna forma está ligado a lo anterior, hemos desarrollado bastante en términos de la condición y la situación de las mujeres. En todos los países hay investigaciones muy interesantes, muy importantes que nos aportan, pero no hemos entendido todavía en profundidad cómo se construyen las masculinidades en la región. Muchas de esas masculinidades unidas a estas formas de violencia. Es decir, tenemos que entender también, por ejemplo, cómo se construye la masculinidad de esas personas jóvenes, que al no tener opciones, por ejemplo, para desarrollar una masculinidad positiva, al no tener opciones para vivir, digamos, incluso la masculinidad tradicional del hombre proveedor, ¿verdad? Que tiene una familia y que tiene un trabajo, etcétera. ¿Cómo se construyen esas masculinidades asociadas a la violencia, donde incluso la agresión se convierte en una forma de identidad, ¿verdad? Para muchas de esas personas. Yo creo que eso es un elemento fundamental. Tenemos que empezar a establecer ya, hacer un estudio muy en profundidad
sobre las condiciones del cambio climático y el calentamiento global y los impactos que vamos a tener ya ahora en el aquí, en el ahora, pero en el futuro. No hay nada que cree más conflictos, ¿verdad? O por lo menos uno de los elementos que más conflictos que crea es todo lo que tiene que ver con la destrucción ambiental, porque eso expulsa a personas, destruye territorios, destruye viviendas, crea hambre, ¿verdad? Entonces yo creo que eso tenemos que empezar a analizarlo muy de cerca. Y justamente ahora que mencioné el hambre, también el hambre es un tema central de nuestras sociedades centroamericanas que es muy poco abordado por nuestros estudios. Hay poblaciones en Centroamérica, sobre todo en las zonas rurales, las poblaciones, los territorios indígenas, etcétera, en donde la gente está literalmente encogiéndose, o sea, de tamaño, literalmente reduciendo el tamaño como resultado del hambre intergeneracional. Y eso nosotros los cientistas sociales lo tenemos muy abandonado. Y eso tenemos que ver incluso qué implicaciones va a tener a futuro en la posible construcción de ciudadanía. ¿Por qué lo digo así? Imagínense ustedes, una persona que sufrió desnutrición en la infancia, la desnutrición crónica que tiene efectos irreversibles en las personas, ¿verdad? Insisto, efectos irreversibles, eso va a tener un impacto en la salud de las personas en el futuro, en su desarrollo intelectual, en su capacidad incluso de organizarse y de manifestarse, en su capacidad de reclamar derechos y derechos de ciudadanía, es decir, no es poca cosa. Entonces, ese tema, el tema del hambre y de la escasez, tenemos que analizarlo también como parte de nuestro compromiso con el aquí, el ahora y con el futuro. Muchas gracias, Margot. Todos temas relevantes. Úrsula, perdón. Sí, no, temas que nos tocan de manera directa a Guatemala, ¿verdad? La niñez guatemalteca la está sufriendo más del 50%. Y efectivamente son de los temas que abandonó el Estado, ¿verdad? O que si los toca mal y que lamentablemente la sociedad no lo hemos tocado a fondo como lo estás tocando tú. Pues no nos queda más que agradecer de verdad esta entrevista. Nos dejan muchos temas de reflexión y creo que pues la intención de esta entrevista es no solo valorar el premio que se te ha dado, ¿verdad? Sino también la invitación que nos haces a las cientistas sociales, a los cientistas sociales, para que aprovechemos el espacio que nos da Claxo en la región centroamericana y pues ahora vinculada a México, porque creo que es un espacio que debemos de aprovecharlo al máximo. Y también tenemos la confianza que tú estás en la junta directiva y que seguramente ayudarás mucho a que Centroamérica sea visible y que fortalezca este diálogo interno urgente para estos temas y para otros que nos interesan, como ya lo decías al principio, el tema de las dictaduras que se están instalando y tristemente el regreso de muchos procesos que no quisimos volver a vivir, ¿verdad? Por las guerras que hemos tenido en estos territorios. Es que de mi parte, muchas gracias, Clara. Sí, muchas gracias. Montserrat, ¿tenías tú algún otro asunto que quisieras conversar? No, en realidad, pues creo que hemos abarcado algunos de los asuntos que son de mi mayor interés como investigadora y también como activista. Así es que solamente me queda agradecerles a ustedes por la oportunidad y decirles a todas las compañeras y compañeros de los centros Claxo de Guatemala y de toda la región que pueden contar conmigo para lo que necesiten y con muchísimo gusto y gracias a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias, Montserrat. Se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Yo vi el reloj y me di cuenta que sí ha pasado, ¿verdad? Pero ha sido una conversación muy estimulante, verdaderamente, Montserrat, te agradecemos mucho y esperamos que este sí sea un aporte de los centros Claxo de Guatemala para los centros y los investigadores e investigadoras centroamericanos y más allá de Centroamérica. Yo creo que has tocado puntos que a veces no se tocan y que nos has ayudado a entender tu perspectiva, una perspectiva muy importante. Yo creo que verdaderamente marcas un hito en el quehacer centroamericano. Así es que te agradecemos muchísimo tu tiempo, haber estado hoy con nosotros de manera virtual, pero te sentimos muy cerca. Así que muchísimas gracias, Montserrat.
Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Úrsula, por la oportunidad. Un abrazo desde Costa Rica. Un abrazo, sí. Hasta luego. Buenas tardes.